sinusoidales. Señales sinusoidales. Esto ya es lo más bonito de la materia. ¿Quiénes llevan sistemas eléctricos lineales 2 de los que están aquí? ¿Le van a llevar? Se la pierden. Es más linda que esta. Entonces, vamos a tener que V de T va a ser igual a Vm seno de omega de T. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a definir esa señal, porque es una señal sinusoidal, donde tenemos que Vm es la magnitud, omega es igual a la frecuencia, ya lo vimos, frecuencia angular, y T, tiempo obviamente, y omega de T es el argumento. Es aquí a donde vemos que el argumento obviamente es adimensional. ¿Sí? Debe de ser adimensional para poder nosotros evaluar la senalidad. Por lo tanto, es aquí a donde tenemos radianes por segundo. ¿Sí? Tiempo segundo, por lo tanto, te va a estar en radianes. Ahora bien, si nosotros graficamos esto, lo graficamos con respecto a su argumento, vamos a tener pi 2pi. ¿Sí? Graficamos solamente un pedazo de la señal. Esto es V de T. Si lo graficamos con respecto al tiempo, esto que está ahí, va a estar esto en T medios y T. A donde T es el período de la señal. ¿Sí? Y entonces, vamos a decir que el período de la señal es igual a 2pi entre omega. ¿Está claro? Sí. O omega es igual a 2pi entre T. ¿Por qué podemos decir que la señal es periódica? Porque si nosotros a V de T le sumamos el período, esto va a ser igual a Vm seno de T más el período. Esto es igual a tener Vm seno de omega de T más el período. ¿Sí? Esto será igual a seno de omega de T más 2pi entre omega. Por lo tanto, esto es igual a tener Vm seno de omega de T más 2pi. Y seno de omega de T más 2pi es igual Seno de omega T. a Vm seno de omega de T. Es igual a V de T. Por lo tanto, se comprueba que V de T más el periodo es igual a V de T. O V de T menos el periodo es igual a V de T. ¿Está claro? Por lo tanto, de esa forma nosotros podemos decir que esa señal es periódica en el tiempo con un periodo de T segundos.
hasta acá, no hay ningún problema. Perfecto. Y entonces va a aparecer otro concepto, F. F, que es la frecuencia lineal que está dada en, que es 1 entre el periodo, que va a estar dado en Hertz. ¿Sí? Donde normalmente sobre se abrevia Hz. ¿Sí? Dada en Hertz. Es la frecuencia lineal y la relación de la frecuencia angular contra la frecuencia lineal es 2pi f. ¿Está claro? ¿Qué significa esto? Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Esto senoidal se va construyendo. Esto es pi. Esta senoidal se va construyendo con un punto que va apareciendo. ¿Está claro? Si esto es omega de t, ¿sí? Estamos apareciendo un punto. ¿Cuál punto aparece primero? Aunque parezca tonto decirlo, ¿no? Este va después y esto va después. ¿Ya? Estamos. Eso es importante tenerlo en mente. Si nosotros, este semicírculo, ese semiciclo, lo ponemos hacia abajo, va a hacer algo así como esto. ¿Sí? ¿Está claro? Si ese punto va girando, siempre estamos teniendo el punto, el mismo punto que va construyéndose. Y tenemos acá el ojo de la persona. Tengo el dibujante. La oreja y la chingada y usted lo puede, ¿sí? Entonces, si ese es el ojo, ¿qué va a pasar? Y va circulando un punto a través de esta trayectoria, ¿qué va a suceder? Sube y baja. ¿Lo va a ver? No, él solo puede ver aquí. Solo tiene esta punto de vista. Solo que sube y baja. Va a ver, aparecer y desaparecer. Sí. Aparecer, solo en ese tramo, va a verlo, aparecer y desaparecer. Aparecer y desaparecer. Entonces, ¿él qué va a ver? F. Cada tantos segundos va a ver aparecer ese punto. ¿Sí? Cada 10 segundos, suponete. Cada 10 segundos. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 10 segundos? Ha dado la vuelta completa, que es 2pi entre el periodo. ¿Está claro? ¿Sí? O 2pi f. Esa es la relación que nosotros vamos a tener de frecuencia angular con la frecuencia lineal. ¿Está claro? Bien. Una vez teniendo claro eso, ya arreglamos todo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que ese punto aparece primero, este después, este después, este después. ¿Ya? Porque nosotros podemos, ¿puedo borrar? Porque nosotros podemos caracterizar dos señales diferentes o comparar o evaluar lo que quieran. Dos señales diferentes con
tenemos tres señales. Espero que se vea bien en mi grabación. Tenemos una señal en negro, una señal en azul y una señal en rojo. ¿Sí? La de que está en negro es V de T es igual a Vm seno de omega de T. ¿Sí? La que está en rojo es V de T es igual a Vm seno de omega de T más phi, donde si lo estamos graficando con respecto a omega de T, esto será phi, un retraso, un adelanto. Entonces, la roja aparece antes de la negra. ¿Está claro? Esta señal va adelante de esta, o esta va atrás de esta. Por eso es que, aunque parecía absurdo decir qué puntito aparece antes, aquí este punto con respecto a ese, si fuera el mismo, aparece antes en el tiempo. Y la azul menos, suponiendo que sea beta. La azul está atrasada beta grados, beta radianes. O beta grados, además. Hay que tener cuidado con eso porque la convención de los retrasos es en grados y omega está en radianes. Sí. Una duda. En el caso del eje vertical sería... BDT. Eso es las amplitudes. Estamos hablando que eso sería BDT. ¿Sí? Voltaje. BM, estamos hablando que tengan la misma magnitud. Solo que una está desfasada. Y entonces se dice que esa señal, si quieren V1 de T, V1 y esto es V2, V1 de T está desfasada con respecto a V de T. V2 de T está desfasada con respecto a otro. Si tienen el mismo ángulo, se dice que las señales están en fase. ¿Qué pasó? Si, por ejemplo, una de ellas está en retraso o está desfasada y la otra está adelantada, en el caso de la onda negra, ¿cómo sería el término que reciben? O sea, la roja usted dice que está adelantada, por supuesto, pero respecto a la negra, ¿no? Sí, y está adelantada con respecto al azul. Al azul también. Entonces, pero en el caso de la negra que se encuentra entre esas dos, ¿cómo se le dice? ¿O solo está en fase? No estamos comparando. Solo están diciendo eso. ¿Ya? Esa la estamos tomando como referencia. Gracias. Entonces, vean, ya hagan bien muy bien los ojos. Entonces, vamos a tomar. Dijo que beta y phi están en grados. Ya, ahorita. Claro, sí, desde fiesta y grado. Sí. Acordémonos de algo. Siempre. Coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Coseno de teta menos 90 es seno de teta. Coseno de teta más 90 grados es menos seno de teta. Coseno de teta más 180 grados es menos coseno de teta. Seno de teta más 90 grados es coseno de teta. Eso es lo único que tenemos que hacer. Esto. Y entonces, para poder nosotros comparar dos señales,
si están en fase o el de fase que usted tenga, deben de estar o las dos en seno o las dos en coseno. Por lo que nos dice, encuentren el de fase de V1 es igual a menos 10 coseno de omega de t más 50 grados y V sub 2 es igual a 12 seno de omega de t menos 10 grados. Las dos deben de estar o en seno o en coseno. Por lo tanto, ese menos V1 de t es igual a menos 10 coseno de omega de t más 50 grados. Esto es igual a tener trabajar en coseno. Esto es igual a tener 10. Tenemos este signo menos, que este signo menos, ¿qué significa? ¿Qué fase tiene el signo menos? Sería menos. El signo menos es 180 grados. ¿Sí? Exactamente. Entonces vos vas a tener coseno de omega de t más 50 menos 180. Esto es, por lo tanto, que V1 de t es igual a 10 coseno de omega de t menos 130 grados. ¿Sí? V sub 2 de t es igual a 12 seno de omega de t menos. Por lo tanto, esto es igual a 12 coseno de omega de t menos 10 grados menos 90 grados. ¿Sí? Coseno menos 90 grados es coseno. ¿Sí? Por lo tanto, esto te daría que V sub 2 de t es igual a 12 coseno de omega de t menos 100 grados. En este punto, nosotros no sabemos cuánto vale omega. Solo, perdónenme, estoy mal porque hace mucho calor. Más o menos. Más o menos. Perdónenme que lo quito. Además es que estoy tomando antibiótico. El antibiótico te deja más frío. Y no te deja chupar, así que todavía. Por suerte mañana, la mañana se acaba la 12 ya. Va. Vean qué lindo. Invita. ¿Cómo podemos comparar esto? Dos. Vamos a tener. Sí, dale, pregunta lo que tengas. Dale, que es súper bueno. ¿Cómo supo que poner 90 grados? Porque es seno positivo. O sea, Tenés coseno de teta menos 90 grados es cero. ¿Sí? Coseno de teta menos 90. Entonces, coseno de lo que quieran, menos 90 grados es seno. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué vos vas a tener? Eso es menos 80 menos 180. Eso tenemos. ¿Sí? Coseno de teta más 180 grados es menos coseno. O coseno de teta menos 180 es menos coseno. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar? Si hacemos un plano y lo ponemos en este plano y ponemos sus magnitudes, solo tomamos en cuenta la magnitud
Y el ángulo, el de 10, estaría en menos 130 grados. 90, estaríamos por acá, ¿no? ¿Sí? 10, magnitud de 10 de ese vector con un ángulo de, ¿cuánto sería? 90, y aquí tendríamos 40 grados, ¿sí? ¿Sí? Y el otro es 12 con un ángulo acá de 10 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué desfase tenemos? 50, 40, 50. 30. No, ¿cómo que 50? Ahí. No, o sea, Entre los 40 dos. es 30. O sea, de acá a acá mide 40. 40. Y De aquí acá a tener, sí, 30, ¿no? Sí, 30 grados. Pues también 130 ¿verdad? Y 100, 30 de diferencia. Sí, claro. Pero si no lo visualizas, está bien. Entonces, pero además, ¿quién va a ir primero? ¿Quién va adelante? ¿Y quién va después? Si esto, nosotros, eso lo graficamos, ¿no? Obviamente lo graficamos, pero si esto lo ponemos a girar en este sentido, ¿quién va a aparecer? Y aquí estamos viéndolo, ¿quién va a aparecer primero? Peso. Por lo tanto, V sub 2 va adelante de V sub 1, 30 grados. ¿Está claro? Y entonces, aquí aparece No borré la gráfica todavía. no, para la gráfica no la necesito. Acá tenemos un semicírculo de 12. ¿Sí? Un círculo de 12. ¿A dónde va a ir moviéndose este punto con una frecuencia angular de omega? ¿Sí? Y comenzamos con tiempo cero. Por lo tanto, para tiempo cero, vamos a tener este punto. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ir avanzando en el tiempo. Llegamos acá. Por lo tanto, vamos a tocar aquí el mínimo. Después va a ir subiendo hasta pasar por cero. ¿Sí? ¿Está claro? Luego comienza a crecer hasta llegar a ¿dónde? Aquí, ¿no? Y llega al punto máximo. Luego baja, luego comienza a decrecer. Eso es lo más largo. Luego comienza nuevamente. Vamos acá a este punto y tiramos el punto de reflexión
hasta llegar otra vez que el vector está colocado acá y llega a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces comienza a bajar y va a llegar aquí. Aquí. Está claro. Este punto, ¿qué es? Para siendo omega de t. Este punto, ¿qué es? 2pi. Ha dado una vuelta. No sería en el punto de corte. Tendría que ser, espérate, espérate, 0, comienza a crecer. Tendría que ser hasta acá, ¿no? Sí. Para que se vea mejor. ¿Sí? Ahí tenemos, si esto fuera tiempo, esto sería un periodo. Ya dio la vuelta y cierra la senoidal. Por lo tanto, si ahora, sí está claro, entonces, esto es frecuencia, esto es tiempo. Pero además, ¿qué sucede si aumentamos la frecuencia? La magnitud se mantiene constante y la frecuencia aumenta. Por lo tanto, esto lo haría más rápido. ¿Qué sucede si disminuimos la frecuencia? Esto lo haría más lento. Si estamos graficando con respecto a tiempo, sería más lento. Si aumentamos la velocidad de rotación mucho, vamos a tener esto. Si la disminuimos, la velocidad de rotación será más lenta. Altas frecuencias, bajas frecuencias. Y entonces, nosotros vemos que nosotros podemos representar a una senoidal a través de un vector. Y eso es lo bello de esto. Creo que si afectando lo mejor debería tendría que llegar aquí. Pero, Para que se cierre. ¿Sí? Pablo, ¿podría repetir lo de la frecuencia? Es que lo que acaba de explicar ahí, por favor. Claro. Quiero. Lo que estamos haciendo aquí es, comenzamos con un ángulo determinado. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a girarlo, esto, a darle vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj, lo que nosotros vamos a tomar como frecuencias, el downback, que eso, el sentido de las agujas del reloj, es, en el sentido contrario de las agujas del reloj, son frecuencias positivas, y el sentido contrario son frecuencias negativas. ¿Ya? Entonces, con este punto que va girando, vamos a construir qué sucede en el tiempo. Lo que vos ves, lo que estamos viendo aquí. Y lo que estamos viendo es lo siguiente. Comienza para tiempo cero en este punto. Se refleja en este punto. Después se hace un máximo y luego comienza otra vez a decrecer hasta llegar, pasa por cero, cuando el vector está aquí, pasa por cero, y luego llega otro máximo acá, ¿sí? Está claro, es a donde vemos que está desfasada. ¿Está claro? Está desfasada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede si nosotros esto lo hacemos girar más rápido? Omega crece, la magnitud se mantiene constante, el ángulo con el que comienza se mantiene constante. Esto se formaría ahora más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. Se formaría, que sería el tiempo que se tarda en completar la circunferencia es menor. Y esas son las altas frecuencias y las otras son bajas frecuencias.
Lo fantástico de ahorita es que nosotros vemos nada más sistemas lineales. Y el sistema va a trabajar con la frecuencia que nosotros lo excitamos. ¿Está claro? ¿Y esa otra gráfica que explicó? ¿Esta? No, esta. Porque entiendo que esta fue... Esto es tiempo. Esto es una representación en frecuencia. Sí, pero esta gráfica que tiene que ver, la que está acá. En negro y ahí. Ajá, esa. Y como respecto al tiempo, dijo que... En la negra es frecuencias altas, gira más rápido, y la otra es más lenta. Tiempo más corto sería la negra entonces. La negra es un tiempo más corto. Ajá, al aumentar la angular, lo entendí. Aumentar La La frecuencia. velocidad angular, la Sí, frecuencia la angular. frecuencia. Pero y esta otra gráfica le explicó respecto a Es lo otro. mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Bueno. Si aumenta, si baja el periodo, aumenta la frecuencia, ¿no? Ok. Sí. Sí. Es inversamente proporcional. Entonces, a través de esto, antes de ver el tema, veamos. Solo un recordatorio, porque eso es solamente un recordatorio. Si Z es un número complejo, va a tener una parte real X más una parte imaginaria Y. A donde, solo para recordar, raíz de menos 1 es igual a J. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Z es igual a X más JY. Podemos decir que Z es igual, representación rectangular, R J phi, o Z es igual a R E a la J phi. Esta es una representación rectangular. Esta es una representación polar. Y esto es una representación exponencial. Sí. Sí. Son las tres representaciones. Nada nuevo. A donde, entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Eje reales y eje imaginario. Si tenemos reales e imaginarios, nosotros vamos a tener la representación, va a ser esta. Esto va a ser Y, la proyección sobre el eje real es X, y esto es R, siendo esto phi. Por lo tanto, X es igual a R coseno de phi, Y es igual a R seno de phi. Proyección sobre el eje real, proyección sobre el eje imaginario. Y entonces aquí realmente lo que vemos es que Z es un vector, por eso negrita con X vector más J, Y vector. No debemos de perder de vista que estamos hablando de vectoriales. Pero bueno, hablando como los números complejos, vamos a tener entonces que Z es igual a R coseno de phi más J seno de phi. A donde E a la J phi es igual al coseno de phi más J seno de phi. Euler. Por lo tanto, Z se puede expresar como R E a la J phi. ¿Está claro?
Y esas son las tres representaciones. De ahí vienen las tres representaciones que nosotros podemos tener. O que podemos tener, que tenemos. A donde, si tenemos dos números complejos, Z1 es igual a X1 más J, Y1 es igual a R1, Z1, Φ1, y Z2 es igual a X2 más J, Y2, esto es igual a R2 por Φ2. Espero que termine, creo que he ido muy bien. El próximo semestre ya son presenciales las clases, por lo tanto podré hablar lo que quiera en las clases y encima ya no tiene grabador. Al fin siquiera. Sí, ya son totalmente, parece ser que ya son. Ya no va a haber nada ahí vivo. Ojalá que sí, porque, ¿Ah? ojalá que sí, porque yo. No, yo ya estoy ya. Sí. Ya. Entonces, ya, al parecer, ¿no? Los casos se han ido para arriba. Ya, te respeto. Y como la educación es lo último en este país, Z1 más Z2 es igual a X1 más X2 más J, Y1 más Y2. ¿Sí? Z1 menos Z2 es igual a X1 menos X2 más J, Y1 menos Y2. ¿Sí? ¿Que lo hace en su calculadora? Sí, pero vamos a entrar en la era de hacer muchas comprobaciones. ¿Sí? La multiplicación es igual a R1 por R2, Φ1 más Φ2, la suma de los ángulos. La división es igual a R1 entre R2 y la resta de los ángulos, Φ1 menos Φ2. 1 entre Z es igual, entre Z1 es igual a 1 entre R1 con un ángulo de menos Φ. Y la raíz cuadrada de Z es igual a la raíz cuadrada de R con la mitad del ángulo. ¿Sí? Eso nos va a servir mucho para lo que viene. Entonces, perdón. Y el último es el complejo conjugado. Z1 complejo conjugado es igual a X1 menos J, Y1, y esto es igual a R con un ángulo de menos R1. ¿Sí? Nos va a hacer. Bien. Entonces, nosotros sabemos por Euler que
E a la J phi es igual al coseno de phi más J seno de phi. Si fuera, eso es más J. Si fuera menos J, sería menos J phi, sería coseno de phi menos J seno de phi. ¿Sí? Entonces, el coseno de phi es igual a la parte real de E a la J phi. Y el seno de phi es igual a la parte imaginaria de E a la J phi. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que si V de t es igual a Vm coseno de omega de t más phi, o más teta, para no estarnos confundiendo, si quiere más teta, vamos a tener que esto es igual a la parte real de Vm e a la j omega de t por e a la j teta. Claro. Esto es V de t. Si lo ordenamos, esto es igual a la parte real de Vm e a la j phi por e a la j omega de t. A esta parte nosotros le vamos a llamar fasor voltaje, E a la j omega de t. ¿Por qué con doble línea? Por una representación, esto es un vector en negritas, si quieren, ¿ya? Son negritas, no son escalares. Estos son negritas. Entonces, nosotros tenemos que el fasor fasor voltaje es igual a Vm e a la j phi, porque es igual Vm con un ángulo de phi, o teta, perdón. Más fácil phi, más fácil phi, también le pongo phi. ¿Está claro? Chivo, ¿no? Es decir, nosotros hemos pasado de V de t siendo Vm coseno de omega de t más phi. Lo hemos pasado a esto que está aquí. Pasamos de tiempo, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. ¿Por qué hay una flecha bidireccional? Porque podemos pasar de tiempo a frecuencia y de frecuencia a tiempo, sabiendo omega. Salió bien. Y me agrego, yo le dije, ¿qué tiene que salir jugando? Aquí en la penúltima, la parte, o sea, el término real, ¿qué se hace después? Lo eliminamos, ¿ya? Por decirlo así, debemos de pasarlo, para pasar, esta es la transformación, esto es de tiempo a frecuencia, y esto es de frecuencia a tiempo. Lo pasamos, ¿sí? Está bien. Pregunten lo que quieran, es lo mejor de esto. Esto es la base para Fourier. ¿Está claro? Para todo el sistema eléctrico que tiene dos. Nosotros estamos pasando de estados en el permanente, ¿verdad? Eso es tiempo. Tenemos una señal en el tiempo y nos vamos a pasar esa señal en el tiempo
lo vamos a pasar a una representación en la frecuencia. Parte real, parte imaginaria. A un vector. ¿Sí? A una representación vectorial. Esto es frecuencia, esto es tiempo. ¿Y por qué lo vamos a pasar? Vean la razón. Más fácil. Solo antes de que pasemos, ¿Sí? el que a la menos j omega t, después también desaparece. Sí, claro. Desplazar el operador real y aparece la fotomera de T. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo vamos a utilizar? Para facilitar el trabajo. ¿En qué sentido? Sí. El E a la J obviamente por E a la J pi es la de. Solo reescribo el coseno. ¿Ah? Arriba. Ajá. La línea de abajo, ajá. En la parte de los exponenciales solo reescribió lo del coseno. Sí. Ah, bueno. Sí. Sí, O sea, el coseno es la parte real de E a la J omega de T más phi. ¿Sí? Y lo separé, ¿no? Entonces, Todavía no, todavía. sí. Ese es mi sueño. Entonces, ¿por qué? Sí, V de T es de la forma Vm coseno de omega de T más phi. La derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a menos omega Vm seno de omega de T más phi. Esto va a ser igual a omega Vm coseno de omega de T más phi más 90 grados. ¿Sí? Coseno más 90 es igual a menos seno. Por lo tanto, esto va a ser igual a la parte real de omega Vm E a la J omega de T por E a la J teta por E a la J 90 grados. Si lo reordenamos, esto va a ser igual a omega E a la J 90 grados Vm E a la J phi E a la J omega de T. ¿Sí? E a la J 90 grados, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? E a la J 90 grados es igual a coseno de 90 más J seno de 90 es E a la J 90 grados es igual a J. ¿Sí?
Por lo tanto, esto que está aquí es J omega. Esto que está aquí, ¿qué es? Fasor voltaje. Por lo tanto, si nosotros tenemos derivada en el tiempo, en la frecuencia es igual a multiplicar por J omega. Chísimo. Una duda aquí, derivar el voltaje, pues, ¿qué significa, o sea, físicamente, por así decirlo? ¿No? O sea, la derivada del voltaje, ¿cómo se interpretaría, o sea, así en el concepto físico? I sub C es igual a C de V de T. Ajá, pero multiplicándolo por la capacitancia, pero solo ¿Le la estamos respondiéndolo? No, le estamos respondiendo a la tasa de cambio. La derivada del voltaje es la tasa de cambio. El voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te interesa. Ya vimos que para poder ver ecuaciones, entonces ahora las ecuaciones integro-diferenciales van a pasar a ser ecuaciones lineales con términos complejos. Y las matrices que teníamos al principio, que eran matrices de reales, ahora van a ser matrices de complejos. Y entonces, Maya, nodos, Thevenin, Norton, transformación de fuentes, análisis de potencia, ahora es con complejos. Precioso. Para una sola frecuencia. El sistema va a trabajar a una frecuencia. Si sucede en sistemas eléctricos lineales 2, vamos a trabajar con n frecuencias. Y es donde te das cuenta que ese diagrama que hicimos en tu dimensión, el del vector, para una sola frecuencia, se tiene que hacer para todas las frecuencias y es donde te das cuenta que se construye un espacio n-dimensional. Así que eso de que el universo tiene solamente 4 dimensiones es una estupidez. Tiene un número infinito de dimensiones. Bien. Entonces, ya terminamos. Ya me echan, denme 5 minutos más. ¿No les parece precioso eso? Ya, deben de gozarlo, deben de sentirlo. Es precioso. Ya aviso eso. Ya. No, dale, tranquilo. Tranquilo. Está clara esta representación, derivada tiempo y esta frecuencia. ¿Sí? Eso le iba a decir. ¿Qué dice ahí? ¿Ya? No, ¿qué dice? Es un, cuando no lo creas, es una flecha. Perdón. Es una flecha bidireccional. ¿Es la del fin? No. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, para ahora, si nosotros tenemos V de t es igual a Vm coseno de omega de t más phi, e I de t es igual a Im, coseno de omega de t más beta. Sus fasores serán fasor voltaje es I es Vm
y su fasor será fasor corriente es igual a IM beta, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en el inductor en el tiempo es igual a L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto fasorialmente sería fasor voltaje es igual a J omega L fasor corriente. Chivo, ¿no? Estamos en... Luego, I sub C de T es igual, I de T es igual a C de B de T. Por lo tanto, fasor corriente es igual a J omega sub C fasor voltaje. ¿Sí? Y V de T es igual a R por I de T. Por lo tanto, fasor voltaje es igual a R fasor corriente. ¿Sí? R es una resistencia, es puramente real. Por lo tanto, ¿qué ángulo tiene? La magnitud es R. Fase, esto es VM con ángulo phi es igual a R y M con ángulo beta. ¿Qué ángulo tiene este? 0. Por lo tanto, alfa es igual a beta. El voltaje y la corriente en la resistencia están en fase. Entonces, R va a ser igual a fasor voltaje entre fasor corriente. ¿Qué unidades tiene esto? Ohm. Ohm. Esto es fasor voltaje entre fasor corriente ¿qué unidades va a tener? Ohms. Sí. Y fasor voltaje contra fasor corriente entre fasor corriente va a tener ohms. Precioso, ¿no? ¿Sí? Y a esto es lo que vamos a conocer nosotros como impedancia. Vamos a convertir a los capacitores y a los inductores en impedancia. ¿No tiene congruencia? Claro que sí. Cuando omega es igual a 0, ¿qué señal tenemos? Cuando coseno de 0, 1. Tendríamos una señal DC. ¿Cómo se comporta un inductor en DC? Como un cortocircuito. Impedancia, 0. ¿Cómo se comporta un capacitor para frecuencia 0? 1 entre 0, infinito. Como un circuito abierto. ¿Ven cómo se va? Todo se va uniendo. Sí. Precioso. Bien. Quedemos así. Por favor, estoy mucho. Esto sí es feo. Ese es el capítulo 8 o 9. 9. 9. Faltan 9 y 10 y 11. Eso viene al final. Sí, eso viene al 9, final. 10 y 11. Sí, pero esto, si estos no lo estudian, creo que dan vía en todo lo que es control automático, en sistemas eléctricos vienen 2, en potencia,
Creo que todas las Mire, carreras. una pregunta. A mí el CRN me parece que es el 5 el parcial, pero a los de la sección 1 también. O lo vamos a tener juntos, sección 1 y 2. Sí. Ah, Sí, vaya. al final es todo